día bien especial, Día de las Madres. Yo meditaba y decía, es verdad que las madres aguantan todo, soportan todo. No van una milla, van más de una milla. Y Noemí trató de expresarlo, pero Candelaria tiene 5 muchachos. Y tiene que ocuparse de todo, más 4 hombres más en la casa. En la casa somos un poquito y a veces anda desesperada. Yo no me imagino Candelaria, en verdad. Y trabaja. Y solo eso lo puede hacer una madre. Los hombres no estamos hechos para eso. Hoy en día yo siento un orgullo por mi hijo que ha estado 3 años con su hija, mientras su esposa termina sus estudios. Y en la vida de él yo he visto un gran cambio. Delante y el después de la hija. Pero el aprecio que yo le veo ahora, el amor que le veo por su madre, por su abuela, por su esposa, va mucho más allá de lo que él antes expresaba. Porque lo ha vivido en carne propia, lo que vive una madre. Entonces, el Señor de manera misteriosa y de manera que nosotros no entendemos, a cada uno nos hace apreciar mucho más las situaciones de la vida. Entonces, si hay alguien que merece ser apreciado, y el día, yo creo que el día del año que debemos celebrar, aparte de nacimiento de Jesucristo, es el Día de las Madres. Porque en verdad ustedes madres hacen una labor que va más allá de lo que se puede comprender, de lo que se puede entender. En Génesis 3:20 dice, el hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y en Isaías 49:15, en Nueva Traducción Lenguaje Actual, dice, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidare, yo no me olvidaré de ti. Fíjense donde nos pone Dios en el lugar, ¿no? Como que es una causa casi imposible que la madre deje de amar a su hijo. Y si acaso sucediera, yo no me olvido. Entonces Dios le da ese lugar especial. Y cuando hablan de ella en la palabra de Dios, es una cosa diferente, que va mucho más allá. Ustedes madres recibieron un honor que los hombres no recibimos, y justamente ese ser madres, ser creadoras de vida, ser portadoras de vida en ustedes por 9 meses. Yo que he pasado piedra ahora que mi hijo está pasando uno en el riñón, dicen que es lo más cercano a entender lo que es un alumbramiento, lo que es un parto, que los dolores son semejantes o tal vez más fuertes. Entonces yo las entiendo. A todas ustedes que han pasado por dolores de parto, yo las entiendo. No los otros hombres que cuando les duele la uña andan llorando, sino cuando les duele un riñón. Entonces, si son parecidos, a lo menos los de nosotros se calman con calmante, pero las mujeres lo aguantan. Pasan por todo ese periodo. Hay gente que hace chistes que pasan por todo el reino animal completo cuando están en proceso de tener un bebé, porque se van convirtiendo de algo mansito hasta que llegan a lo máximo, por los dolores que tienen. Hay mujeres que cuando están dando a luz no quieren ver a los esposos, ¿no? Porque es el culpable de todo lo que están pasando. Entonces no lo quieren ni ver. Entonces, Dios le da ese honor a ustedes de ser madres, de que ustedes puedan traer un ser viviente. Escogió a una mujer para ser la madre de Jesús. Entonces la honra de una manera que, ¿cómo no podemos nosotros honrarla? Si Dios las ha honrado a ustedes, ¿cómo no podemos nosotros honrarla? Hay un dicho que dice que madre es algo que el niño ama y el hombre olvida. El niño ama y el hombre olvida. Yo no sé si eso será verdad. En mi caso no lo creo. Porque yo no veo olvidando a mi mamá. Yo hablo con mi mamá todos los días. Ya hablé con ella. Y no es que le mando un texto de cómo está. Yo la llamo todos los días. Y Leonardo llama todos los días a su mamá. Y entonces, yo no creo que un hombre olvide a su mamá. Habrá casos extremos. Pero como digo yo a veces estos días, la mayoría son buenos. Alguien usa la minoría, pero la mayoría son buenos. Entonces, el amor de madre es un amor hecho a prueba de dolores, de tormentas, de todo. Yo creo que la madre dice, mándame todo lo que sea, que yo voy a estar ahí conmigo. Yo lo puedo soportar todo por él. Es una mujer que está hecha a prueba de toda ingratitud.
Hoy en el Día de las Madres, muchas madres dicen qué ingratos son. Pues no la han llamado, pues no la han escrito, o porque no tuvieron un regalo. Depende de la circunstancia de la vida. O no lo saben expresar. Ojalá todos pudieran aprender a expresar el amor hacia sus madres. Por eso fue un buen entrenamiento hoy que los niños pasaran adelante. Porque lo tienen ahí, pero nunca lo expresan. O sea, les cuesta decir un te amo a mi mamá y tal vez lo dicen muy light, pero cuando tú ves la emoción con que lo están diciendo, que está saliendo del corazón, eso cambia la historia totalmente. Yo creo que eso llena el corazón de una madre. Lo infla. Se sienten que ha valido la pena. Ha valido la pena. Entonces el corazón de una madre es ese corazón que no se cansa de sufrir. Mi mamá sigue cuidándome y hablándome como que si yo estuviera en la casa chiquitico. Ya tengo varios añitos encima. Y así es Belén con Otoniel, así es Neida con Leonardo. Salimos de la casa a las 11 de la noche para Marieta, porque el bebé andaba para el hospital con un dolor. Regresamos a la casa a las 4 de la mañana para salir a trabajar en la mañana, esa mañana. Entonces, para que ustedes vean, llega, la mamá se estaba vistiendo porque se iba sola. Pues los hombres somos más cool. Yo, espérate, ya va para el hospital, vamos a ver qué tiene. De repente solo una indigestión. Ella ya lo estaba viendo en operación, hospitalizado por días. Me voy, ya va. Espérate, yo te llevo. Entonces estuvimos con él hasta que salió caminando. Con su dolor y todo. Pero hasta ahí llega la madre, no le importa nada. Lo deja todo para irse atrás de un hijo, de una hija. Entonces es incomparable ese amor. Es el amor que todo lo supera. Y lo único con lo que se puede comparar es con el amor que Dios tiene por nosotros. No hay otra comparación. Es un amor que solo se compara con ese amor. En la Biblia hay muchos ejemplos de madres o del amor de madre. Fíjense, Agar por su hijo, Génesis 21:16, dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Lo estaba vigilando, pero no estaba con él. El amor de la madre de Moisés, en Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Recuerden que en esa época todos los niños que nacieran varones había que sacrificarlo. Ella lo escondió por un tiempo, pero ya no lo podía esconder más. Entonces hicieron toda una trama donde lo iban a poner en el río, pero del otro lado iba a esperar la hermana que trabaja justamente con la hermana del rey, de Faraón. Y Moisés nace en palacio. Amor de una madre. Yo no voy a sacrificar a mí. Y aguantó lo más que pudo. El amor que tuvo la madre de Samuel. En 1 Samuel 2:19 dice, y le decía a su madre, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Recuerden que él vivía en el templo. Entonces ya todos los años subía a llevarle su túnica. En el tiempo de Salomón, 1 Reyes 3:26, dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, oh Señor mío, da a este el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, mátenlo. Esta es una pelea entre dos madres por ahí, para ver de quién era el hijo. La madre en sus entrañas dice, que viva, dáselo. La otra, que no era la madre, no sentía ese amor, dijo, no, ni tuyo ni mío. Entonces es una muestra de lo que es el amor de la madre cananea, Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta cananea no tenía nada que ver con Jesucristo. Esta es la historia de Jesucristo, dice, ¿cómo le voy a dar la comida a los perros? Y dice, hasta de las migajas podemos comer y recibir. Porque eso yo vine fue a mi pueblo, no a ellos. Pero esta mujer tenía una fe suficiente para que Jesús le escuchara y Jesús le diera lo que le estaba pidiendo. Ese es el amor de madre, basta donde quiera que sea.
La madre de Jesús, de soportar todo. ¿Usted se imagina ser la madre de Jesús? Y estar en el momento del juicio, estar en el momento que Él va caminando con la cruz, estar a los pies de la cruz cuando es crucificado. Ese es el sufrimiento de una madre. Y siempre estuvo ahí con Él. En Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Fíjense bien la comparación del amor del Señor. Así como a quien consuela a su madre, así lo voy a consolar yo. Lo pone en el mismo nivel. Para que tú puedas entender cómo te amo, solamente hay que ver cómo te ama tu madre, cómo te consuela tu madre, cómo expresa todo lo que yo siento por ti en esa misma acción. ¿Quién de ustedes se puede acordar situaciones cuando estabas pequeño? Te caíste, peleaste, se burlaban de ti, tenías un dolor, pasaste por algún quebrantamiento. ¿Quién estuvo ahí? Tu madre. Yo recuerdo cuando Leonardo estuvo enfermo, la vida de Neida se acababa. El Señor estaba orando en nosotros para el ministerio, pero fueron días de angustia total, porque el niño estaba en la clínica. Y entonces ahí uno ve el reflejo de lo que es el amor de una madre, de lo que es capaz, y hasta dónde es capaz de llegar. Cuando se compara ese amor, la única comparación dice que así como Jesús se dio por nosotros, así será una madre por su hijo. Es la única comparación que podemos tener. Fíjense que en Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No desprecies la dirección de tu madre. A los hijos que están aquí, que estén atentos a lo que su madre le está diciendo, pues tienen la sabiduría suficiente para estarle dando direcciones correctas. Y fíjense que dice la instrucción de su padre. Nosotros instruimos solamente. A veces instruimos con justicia, pero instruimos. Pero la dirección la da la madre, tanto a los varones como a las hembras. Entonces son mandatos que nos advierten de tentaciones comunes de no escucharlo. Ojalá yo hubiese escuchado más a mi madre, que la escuché muchas veces, pero en las cosas que no la escuché, ahí están los errores más grandes de mi vida. Para que ustedes vean, en las cosas que no la escuché, están los errores más grandes de mi vida. Daniel no escucha muchas veces a su mamá porque está metido en el teléfono. Entonces tiene que empezar a escuchar más a su mamá. Hay que sentarse, pues vamos madurando, vamos creciendo. Yo una vez hablo con mi mamá y le pido consejos y qué piensa y qué opina. Porque tiene más años de vida. Porque la he visto cómo nos crió, cómo trabajó, cómo se esforzó. Y digo, pues tiene que tener mucha más experiencia que yo. Otoniel, no sé si le pide consejo a su mamá, porque él es muy para adelante, pero yo sé que en los momentos difíciles de su vida, viene, mire, mansito a decirle a la mamá que ore. Y así es Neida también. Son muy independientes y lo que sea, pero en los momentos de dificultad salen corriendo por donde su mamá. Porque saben que va a estar ahí, que lo va a atender, que lo va a escuchar y que va a estar orando por ellos. Fíjense que en Primera de Reyes 2:19 dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Rey no se levanta, rey no se inclina, nadie se sienta a la derecha del rey. Salomón le dio toda la honra a su madre. Se levantó, se inclinó y la sentó a su lado. Le dio su posición. O sea, le está diciendo todo: yo soy lo que soy por ella. Y solo ante ella, aparte de Dios,
inclinó. Entonces, aún los grandes reyes deben inclinarse ante su madre. No nos hagamos tan orgullosos nosotros que pensemos que en algún momento estamos por encima de nuestra madre. ¿De qué? De que no la queremos escuchar, de que no sabe lo que nos está diciendo. Vamos a contar esta historia por un momentico, Mateo 15, 21, porque a mí me pareció, cuando una mujer no judía confía en Dios. Entonces, y eso lo he visto yo mucho en la vida, gente que dice que no confía en Dios, que no va a la iglesia o que no ora, pero cuando se le presentan las situaciones difíciles de la vida, ustedes saben quién le grita, quién le clama, al Señor, cuando saben que no puede hacer nada. Entonces en el 21, Mateo 15, Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron: atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. La mujer le respondió: Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sanada. Iba atrás pegando gritos. Ese es más o menos como la oración de una madre. ¿Cuánto tiempo le clamas a Dios? ¿Cuánta confianza tienes tú para clamarle a Dios? Por un hijo, por una necesidad. Una madre que está dispuesta a dar la vida, porque la ha podido hasta matar. Fíjense que Jesús no la escuchaba. Fíjense hasta el grado, Jesús no la escuchaba. Tuvieron que interceder sus discípulos. Y me imagino que Jesús, porque no la escucha, viene fastidiando hace rato. No nos deja quietos. Y así vemos varias historias en la Biblia de gente que fue más allá. La mujer del flujo de sangre, los amigos con el paralítico, fueron más allá por la confianza en Jesús. Una madre hace eso. Una madre es la que siente el dolor de sus hijos en ella. Yo por un momento dije: ella está somatizando el dolor de Leonardo. O sea, que ella siente en su cuerpo el dolor que está pasando el hijo. Hay madres que pasan por eso. Decía Belén, iba orando por su hija porque sentía algo en su corazón. Las madres tienen ese sentido. No importa qué tan lejos estén. Mi mamá a veces me pregunta: ¿cómo están las cosas? Y yo digo: todo está bien, pero puede ser que esté sucediendo algo. Pero parece que lo sintiera. Que hay algo que mantiene todavía ese lazo, así estén lejos, que les está hablando. Llama, busca, acude, ora, porque algo está pasando. O algo va a suceder. Entonces esa madre es esa mujer que siente el dolor de los hijos, pero que tiene una fe inquebrantable. Sobre todo una madre cristiana. Tiene una fe inquebrantable en Dios, de que Dios puede hacer milagros. Y eso era lo que tenía esa mujer cananea. Una fe en Dios. No lo conocía, no era su Dios, pero sabía que Él le podía hacer el milagro. Y acudió a Él para que lo hiciera. En Proverbios 15, 20, dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Habla que no, que nos alegra porque de repente hace cosas que nos gustan. Pero cuando habla del menosprecio a la madre, es de los consejos. La madre siempre está dando consejos. Hay algo que dice: mi mamá sí es fastidiosa, todo el tiempo está con el laca. Te está dando consejos. No sé si ustedes tuvieron ese tipo de madre que está todo el tiempo laca. Belén es más o menos ese tipo de madre. Siempre está trañera. Antes era Ariel ya tiene otra mamá. Neida también, mi mamá era mi mamá, dice ella.
Pero qué bueno tener una madre así. Yo siempre leo la carta y no la voy a leer, de la madre más mala del mundo. La que no dejaba salir a los hijos, que no dejaba tener amigos, que no lo dejaba ir a la fiesta. Y dice, gracias por haber tenido la mamá más mala del mundo, porque es lo que soy hoy en día. Si no, no supieron de historia, dónde hubiera llegado. Entonces, ojalá todos tuviésemos más madres que estuvieran todo el tiempo motivándonos, todo el tiempo llamándonos la atención, hablándonos para que cada día seamos mucho mejores, para que podamos no menospreciarla, sino apreciarla por todo lo que hacen por nosotros. Yo sé, hay hijos que dicen mi mamá fue muy mala, mi mamá fue muy dura, pero era en amor. Tal vez no lo entienden, que lo mala, lo dura, lo regañona, lo castigadora, lo que fuera, lo hacía en amor. Pues quería que fueran mejores. O quería que no pasaran por las dificultades que ella pasó. Candelaria es una mamá fuerte. Sí, no, Candelaria es una mamá fuerte. Pero cuando ustedes estén grandes, cuando ya tengan su familia, ustedes van a decir gracias a mi mamá. Porque por ella yo aprendí esto, aquello y lo otro. Por eso van a ser las mujeres y los varones que son. Bien comportados, bien derechitos. Mi mamá me dio todas las libertades del mundo, en verdad. Yo creo, si existe la mejor mamá del mundo, discúlpeme lo otro, es la mía. Pero cada uno de ustedes dice que la mejor mamá del mundo es la de ustedes. Pero en verdad mi mamá me consintió hasta que yo más no pude. Me vistió dormido para ir a la escuela. Eso yo creo que era, todavía lo recuerdo. Levanta la mano, levanta el pie. Porque yo soy muy dormilón. Y entonces ella hasta ahí llegaba. Nosotros los niños desde levante se quedaban para la escuela. Pero mi mamá todavía con ese amor y ese cariño, como que pobrecito, es que tiene mucho sueño, se acostó muy tarde. Entonces llegaba hasta ese punto. Entonces, la madre tiene la función de edificar un hogar sólido. Mire, hoy la mayoría de los hogares, la figura paterna no está, tal vez porque no existe, tal vez porque se fue, o tal vez porque está trabajando todo el tiempo. Y la madre todavía trabaja y se ocupa del hogar. Yo a veces me siento culpable porque uno llega a la casa y de repente se queda porque no tiene la cena, o a veces se queda porque la ropa no está limpia, o está planchada. Y yo digo, pero si trabaja igual que yo, si andas a la par, si yo me siento cansado, ella se siente cansada también. Si yo me siento afligido, ella se sentirá afligido. Debemos sentarnos a pensar un poco más de que, así como yo me siento, ella se siente también. Pero ella aún así tiene que aguantarse a Ashley, a Luigi y a Leonardo. Y aún atiende a la mamá y se cala otros días también. Y está pendiente de la iglesia. Entonces a veces digo, su carga es grande. Y tal vez a veces no aprecio eso. Entonces todos debemos empezar a apreciar las cosas buenas que tienen nuestras madres, apreciarlas, el esfuerzo que hacen, la milla esa que caminan, que nosotros no la caminamos, el extra esfuerzo que están haciendo. Entonces, tal vez las cosas no salieron como tú esperabas, o a veces comparas la madre de otro con tu madre y dices, mi mamá era tan dura. Yo tengo amigos que yo sé que hoy en día dicen, mi mamá fue muy dura conmigo. Mi mamá me castigó. O mi mamá me pegó. Pero ponte a pensar un poco por qué lo hacía. Tal vez tú eras un poco rebelde, tal vez tú hacías muchas travesuras. O tal vez esa fue la manera que ella aprendió, que es lo más común. Las cosas van cambiando, pero esa fue la manera que ellos aprendieron. Y entonces apreciemos que lo hacía en amor para que yo fuera mejor, para que no cometiera tantos errores, para que fuera un mejor hombre, una mejor mujer. Entonces debemos entenderlo y amarla, porque siempre lo estuvieron haciendo por nuestra mejor vida, no porque fueran malos. Una madre no es mala.
Ojalá todas las madres tuvieran esa fe inquebrantable como esta mujer canadiense. De que no importa lo que esté pasando, yo sé que mi mamá está llorando por mí. Yo sé que ella está clamando. Yo sé que Dios ve su corazón y le va a dar los deseos que ella tiene. A la madre hay que amarla, hay que valorarla. Yo no sé. Yo le pedí a Dios esta mañana que ojalá le dé muchos más años de vida a mi mamá para disfrutarla más tiempo. Pero si yo estoy entrado en años, mi mamá está mucho más entrada en años que yo. Y el tiempo pasa muy rápido. ¿Cuánto hace que estamos en Venezuela y éramos jóvenes? Y ya estamos aquí, estamos entrando a los 60 casi. Entonces digo, empiezas tú a apreciarlo mucho más. No es que empiezas a quererla más, porque siempre la has querido, pero empiezas a apreciarla más y a quererla tener más tiempo contigo. La distancia te lleva a eso. Te empieza a decir tantas cosas que se pudieron decir y hacer y no se hicieron. Y ahora, pues hagámoslo. O sea, cada uno que tenga a su madre viva, ámela. Dígale las cosas que nunca le ha dicho. Dele las gracias por lo que hizo. Si hay un resentimiento, entiéndalo, pídale perdón. Sana esas heridas, ya se lo merece. Hoy en día que estás aquí, siéntate por un momento y ve las luchas que ella tuvo. Cómo te levantó. Los esfuerzos que hizo. Algunos de ustedes han venido de una madre que tuvo que luchar sola. Que tuvo que hacer lo imposible por levantarlos a todos. Porque no había la figura paterna en el hogar. Entonces eso hay que apreciarlo. Hay que tener toda la responsabilidad que tuvo y que la cumplió. Y que la llevó a cabo hasta el último día. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Gracias a Dios que hay mucho más mujeres sabias y que han edificado hogares fuertes, que aguantan las tormentas, que aguantan los vientos. A las madres que están aquí, sean sabias. Si ven que hay una deficiencia en algo, pídanle a Dios que le dé sabiduría. Si siente que de repente está siendo muy dura con los hijos, busque el balance. Busque la sabiduría que viene de arriba para que pueda hablar con sus hijos, porque los tiempos han cambiado. Hoy el tiempo es el tiempo de escribir y nosotros venimos del tiempo de hablar. Eso para mí ha sido un cambio muy difícil. Porque uno trabajaba y todo era hablado. Hoy en día todo es escrito. Hoy en día se dice te quiero escrito y el papel lo aguanta todo, el teclado lo aguanta todo. Yo soy de los que no escribe mucho, yo llamo. Si es un cumpleaños, yo lo llamo. Si es el día de la madre, yo lo llamo. Entonces, empiece a expresar con su boca lo que siente. Porque yo sé que el sentimiento es mucho más grande y lo que se siente es mucho mayor. Confíen en Dios plenamente ustedes, madres. Entréguenle a sus hijos al Señor. Usted no va a dejar de cumplir su función, pero va a tener esa tranquilidad de que Dios está en control de todo. Sigan orando por nosotros, madres. Sigan orando por sus hijos porque en verdad nunca va a ser suficiente sus oraciones. Siempre las vamos a necesitar. No importa que ya seamos padres o madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, la oración puede demasiado. La oración puede mucho. Y la necesitamos, ¿verdad? Vamos a estar de pie.